Hoy quiero hablarte de uno de los mensajes marianos más debatidos, más esperados y también más incomprendido del siglo XX. Un mensaje que, según las videntes, fue el último que la Virgen dejó en un pequeño pueblo de Cantabria, en España. Un lugar escondido entre montañas, un lugar llamado San Sebastián de Garabandal. Corría el año 1965 y las supuestas apariciones llevaban ya 4 años. Miles de personas habían subido a aquel rincón del norte de España buscando algo: esperanza, conversión, señales del cielo. Y en ese contexto, el 18 de junio del año 1965, se transmitió lo que sería conocido como el segundo y el último mensaje público. Pero antes de darle lectura, quiero que entiendas algo pues que es primordial. Ese mensaje no fue dulce, no fue un mensaje complaciente, no fue una simple invitación a rezar, fue una advertencia y fue una llamada urgente a la conversión. El texto en cuestión, transmitido por Conchita González, decía lo siguiente: como no se ha cumplido y no se ha dado a conocer mucho mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, muchos obispos y muchos sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión de San Miguel Arcángel, quiero deciros que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Pues hermano, cuando leo esas palabras, no puedo evitar sentir un escalofrío. No es un mensaje dirigido solamente al mundo secular, no es una crítica contra los ateos, contra los impíos, es una llamada dirigida al interior, al corazón mismo de la iglesia, a sus pastores, a los consagrados y también a nosotros. Muchos cardenales, muchos obispos, muchos sacerdotes. No dice algunos, dice muchos. Y esto, para muchos creyentes, fue y sigue siendo lo más impactante. Pero quiero detenerme en algo aún más profundo: la advertencia sobre la Eucaristía. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Hermanos, este punto es teológicamente central. Si no tenemos fe en la Eucaristía, si no creemos ya en la Eucaristía, pues ya prácticamente nuestra fe está muerta. Si hay algo que define la identidad católica, es la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento del altar. Si la Eucaristía se banaliza, si se reduce a un simple símbolo, si se trivializa la liturgia, el corazón mismo de la Iglesia se debilita. Y no olvidemos el contexto histórico. Estamos en plena década posterior al Concilio Vaticano II, un tiempo de cambios, de tensiones,
de interpretaciones diversas. Muchos fieles vivían desconcierto. Muchos sacerdotes abandonaban el ministerio. La práctica religiosa caía en picado en Europa. ¿Fue este mensaje una lectura profética de esa crisis? ¿O fue una interpretación humana marcada por ese momento histórico? La Iglesia hasta hoy no ha reconocido oficialmente las apariciones de Garabandal como sobrenaturales. Tampoco la ha condenado formalmente como falsas. Se mantiene una postura de prudencia. Y esa prudencia debemos respetarla, pero más allá del debate sobre la autenticidad, el contenido del mensaje plantea cuestiones espirituales profundas. Nos habla de conversión, nos habla de confesión sincera, habla de evitar la ira de Dios, habla de la Eucaristía. Y quiero detenerme un segundo en la palabra ira, en la ira de Dios, que no debe entenderse como un arrebato emocional divino, al modo humano, ¿verdad? En la teología católica, la ira de Dios es la consecuencia del rechazo libre y persistente del bien. Es el afecto o el efecto del pecado cuando se absolutiza. El mensaje insiste: si le pedís perdón con alma sincera, Dios os perdonará. Eso es el evangelio puro y duro. Esa es la doctrina católica clara. Ese es el corazón de la misericordia divina. También menciona a San Miguel Arcángel, a mi querido San Miguel Arcángel, como intercesor. No es casualidad. En el contexto espiritual de lucha contra el pecado y la apostasía, San Miguel Arcángel simboliza la batalla contra el mal. No una batalla política, no una guerra ideológica, ¿no? Una batalla espiritual. Ya estáis en los últimos avisos, dice el mensaje. Esta frase ha sido interpretada de múltiples maneras. Algunos lo vinculan con el llamado aviso, el milagro, el castigo anunciado en Garabandal. Otros creen que simplemente expresa urgencia moral, no un calendario apocalíptico. Y aquí quiero ser claro, muy claro contigo, hermano. La iglesia es muy prudente con ese tipo de tema, ¿no? Que si fechas, anuncios catastróficos y profecías detalladas. Cada vez que alguien intenta poner fecha al juicio o al fin, se equivoca. Siempre ha ocurrido. Cristo mismo dijo que nadie conoce el día ni la hora. Por eso, si este mensaje tiene valor, no está en alimentar miedo ni teorías conspirativas, está en la llamada a la santidad personal, esa santidad a la que tú y yo debemos de aspirar. Yo cuando medito ese texto no pienso primero en obispos ni en cardenales, pienso en mí, pienso en mi propia tibieza, en mis propias incoherencias, en cuántas veces he tratado la Eucaristía como rutina, porque el verdadero examen empieza por casa. Garabandal, reconocido o no, pone el dedo en una herida real, la crisis de fe interna que vivimos. Y esa crisis no se combate con alarmismo, con catástrofes, no, 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 sino con santidad, con adoración eucarística, con confesión frecuente, con fidelidad al magisterio auténtico, con oración perseverante. Y si algo me parece profundamente católico en ese mensaje, es que no propone rebeldía contra la iglesia. No llama a crear grupos paralelos. No invita a desobedecer. Invita a la conversión y a la oración. Y eso, hermanos, nunca es malo. Hay grupos católicos en diferentes plataformas en Internet
¿Qué te dicen? Desconfía de tu obispo, desconfía de tu párroco, desconfía del Papa. Nuestro grupo es el que se va a salvar porque el Señor me ha revelado que nos tenemos que meter en unos refugios donde el castigo de Dios ahí no va a llegar. Qué ilusos, ¿verdad? Qué ilusos. Pues bien, debemos de mantener el equilibrio. No podemos construir nuestra espiritualidad solo en revelaciones privadas. Y los hermanos en los últimos tiempos solo basan su espiritualidad en revelaciones privadas. Es que tal profeta dijo aquella cosa. Es que aquella señora del internet de no sé qué canal dijo otra. La revelación pública terminó con la muerte del último apóstol, San Juan. Nada es obligatorio de creer fuera del depósito de la fe, pero las revelaciones privadas, cuando son auténticas, no añaden nada nuevo, simplemente recuerdan lo esencial. Y lo esencial es lo siguiente: conversión, Eucaristía, confesión y oración. Tal vez el mensaje más inquietante no sea la referencia a la jerarquía, sino a esa frase. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. En un tiempo donde muchos católicos ya no creen en la presencia real, donde se recibe la comunión sin preparación, donde la adoración disminuye o es nula. Y esa frase, pues, resuena muy fuerte. No sé si Garabandal fue sobrenatural o no. La Iglesia lo discernirá con el tiempo si lo considera oportuno. Pero sí sé que la llamada a la conversión nunca pasa de moda y ese mensaje de Garabandal se debe de hacer muy presente en tu vida y en la mía. Y si algo debemos de evitar es caer en dos extremos igual de peligrosos. Ni fanatismo crédulo sin discernimiento, ni escepticismo frío que desprecie toda llamada espiritual. Discernimiento, sí, fidelidad y prudencia. Eso es católico. Y termino con una reflexión personal. Si mañana el cielo no nos enviara ningún aviso extraordinario, y si no hubiera milagro visible, y si no hubiera señales espectaculares, ¿estaría yo viviendo como si Cristo pudiera pedirme cuentas hoy? ¿Voy a confesarme? ¿Adoro a Jesús Eucaristía? ¿Estoy hoy listo si el Señor hoy viniera a pedirme cuentas? Porque ese es el verdadero último aviso. No el que venga del cielo en una montaña, sino el que me susurra mi propia conciencia cada vez que me alejo de Dios. Y si este mensaje de Garabandal nos empuja más a amar la Eucaristía, a confesarnos más y mejor y a rezar con un corazón puro y sincero, entonces habrá cumplido algo bueno, sea cual sea su origen. Por eso, hermano, el aviso nos puede venir en cualquier momento. Nadie sabe ni el día ni la hora. Podemos incluso, pues, fallecer mañana y no recibir ni ver ese aviso. El aviso tienes que tenerlo en tu vida. El aviso es que tienes que convertirte hoy, no dejar la conversión, no para mañana, no, hoy no me viene bien, para pasado. No, no, no. Tu conversión sincera debe de comenzar hoy. Dios te guarde, Dios te bendiga.